Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. A nombre de los integrantes de Global Thermal Solutions en Querétaro, Sonora y Coahuila, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. El webinar del día de hoy está dedicado justamente a fundamentos de tratamiento térmico. Específicamente vamos a hablar del acero. ¿Por qué escogimos el acero? Bueno, es el material actualmente más popular, no es el único. En sesiones posteriores vamos a platicar sobre aluminio, sobre bracing y sobre superaleaciones de níquel, pero en esta ocasión queremos iniciar esta serie precisamente con el material más popular, al menos a nivel industrial, que es el acero, para poder entender los fundamentos. Ahora bien, ¿por qué decidimos este tema? El problema con la metalurgia es que, y específicamente con los metalúrgicos, para los profesionales de otras áreas, habrá notado que el profesional de metalurgia siempre tiene una respuesta para todo que es depende. Es decir, nunca te ofrece una respuesta absoluta. Y eso vamos a aprender el día de hoy por qué contestamos depende. La otra razón es que habrá notado que en temas de metalurgia, especialmente en procesos especiales como lo es tratamiento térmico, soldadura, fundición, habrán notado que los metalúrgicos se refieren a problemas que ni siquiera sabían que existían, que ni siquiera sabíamos que existían. La intención de todos estos webinars que estamos preparando para ustedes es que tengan mayor información para una mejor toma de decisiones. Y el objetivo de este webinar en particular es entender los fundamentos y los conceptos básicos de metalurgia y tratamiento térmico, justamente para para tomar mejores decisiones. Webinar en particular está dirigido para todos nuestros amigos profesionistas de áreas diferentes a metalurgia. Para los metalúrgicos que nos acompañan el día de hoy, espero que no se aburran o espero que sea para un recordatorio para ustedes. El día de hoy vamos a platicar, como les comentaba, específicamente del acero, de tratamiento térmico del acero, los fundamentos del tratamiento térmico del acero. Y para hablar de los fundamentos del tratamiento térmico del acero, necesitamos empezar con la constitución de esta aleación, ¿sale? Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Zacarías, soy el director de GTS en México. Permíteme compartirles cuál va a ser el programa del día de hoy. En primer lugar, nos gustaría compartirles quiénes somos, qué es lo que hacemos en GTS. En segundo lugar, voy a hacer un ejercicio muy breve sobre el acero y la importancia del acero en nuestra economía. Avanzando en la parte técnica, vamos a entender en específico el efecto del carbono en la aleación del acero. También vamos a platicar sobre el efecto muy particularmente del temple en el acero. Vamos a finalizar y vamos a cerrar con el efecto específico del tratamiento térmico en el acero. ¿Correcto? Entonces, un poquito a manera de introducción, ¿quiénes somos en GTS México? Somos un laboratorio acreditado especializado específicamente en tratamientos térmicos. ¿Cuál es nuestra misión? Es acompañar a la industria automotriz y a la industria aeroespacial para el cumplimiento de estándares muy específicos. Hablando de la industria aeroespacial, apoyamos a la industria, la acompañamos en el cumplimiento de los requerimientos de NADCAP y muy especialmente y específicamente con los requerimientos de AMS 2750. En el caso de la industria automotriz, apoyamos con el cumplimiento de las EQIs, muy en particular la sección de pirometría de CQ9, CQ11 y CQ12. Como laboratorio nos especializamos en sensores de temperatura, muy particularmente en termopares, sistemas de adquisición de datos, calibración en sitio de instrumentos de control para los hornos de tratamiento térmico y las pruebas de pirometría que son muy prácticas y son requerimiento de NADCAP y CQ9, que son SAT y TUS. Perfecto. Comencemos un poquito con el primer tema, que es la importancia del acero. Les voy a compartir un video que
que quiero que pongan mucha atención, ¿sale? Van a pensar que no tiene nada que ver con esto, pero sí, al final les voy a decir que tiene que ver con nuestro tema. No soñaba, llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer, contigo siempre estaré, las mejores cosas siempre compartiré. Springer. Ok, pusieron atención al video. Me van a decir que es un comercial de Spring Air. Bueno, sí, sí, es un comercial de Spring Air, pero esa no era mi intención. ¿Notaron cuántos productos de acero o cuántos objetos tenían acero? Creo que probablemente no. Vamos a ver de nuevo el video y quiero que anoten en los comentarios todos los objetos o productos que vean de acero. ¿Va? Observemos nuevamente el video. Un momento. Va. Va el video. Pongan atención, por favor. No soñaba, llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer, contigo siempre estaré, las mejores cosas siempre compartiré. Springer. Excelente. Ok. ¿Qué tenemos? Ok, tenemos que notaron en el gancho donde cuelga exactamente la moto, el tirador, cuerdas del piano, donde cuelga el sombrero, moto, ok, lo más evidente, silla, sí, claro, ok. Los resortes del colchón, correcto. La caja de control de tiempo, correcto. Base de la cama, correcto. ¿Qué más? La banca, muy bien. Gracias, Fátima. Ok, el piano, es muy particularmente las cuerdas, clavos de la cabaña, correcto. El perchero, la lámpara, correcto. El checador, los resortes del colchón. Ok, muy bien. Sí son observadores, qué bueno. Hay dos productos en particular que me dio gusto que notaron que estaban fabricados en acero. En primer lugar, las cuerdas del piano. Y en segundo lugar, en los resortes del colchón. Muy observadores, muy bien. ¿Por qué quiero enfatizar esos productos en particular? Ambos materiales, tanto las cuerdas del piano como los resortes del colchón, están fabricados de un acero de una composición muy similar. Es aproximadamente un acero 1060. Sin embargo, obviamente las aplicaciones son muy distintas. Las cuerdas del piano tienen que resistir a la tensión de manera consistente, de manera permanente. Por otro lado, los resortes deben resistir esfuerzos de compresión y además es fatiga porque no es de manera permanente. Entonces, observen, lo que quiero hacer notar es que dos materiales de la misma composición presentan exactamente la misma, perdón, dos productos con una diferente aplicación, se pueden aplicar, se pueden usar se pueden aplicar con materiales del mismo tipo. De hecho, es exactamente el mismo material. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podríamos hacer para cambiar la aplicación o para cambiar las propiedades? Si es el mismo material, pero diferentes aplicaciones. Definitivamente necesitamos ayuda del tratamiento térmico y de ahí la trascendencia, la importancia del tratamiento térmico. Vamos a regresar otra vez a la presentación y vamos a continuar. Mi punto creo que ya lo transmití. Ahora bien, ya no vamos a ver al oso. Continuemos. Ok, entonces vamos a hablar, he hecho muchos comentarios referente al carbono o al contenido de carbono en los aceros. Entonces,
¿Qué es lo que sucede en tratamientos térmicos? Un gran porcentaje, perdón, en los aceros, un gran porcentaje de los productos de acero que se venden directamente al consumidor generalmente están presentados o vendidos en forja o rolado. Generalmente, a grosso modo, la operación de forja y rolado es una temperatura de 1100 grados, 1100 grados Celsius, y el material se marea en distintas formas, como barras, para después enfriarlo al aire a temperatura ambiente. Los aceros procesados de esta manera usualmente tienen una resistencia moderada. Vamos a ver la tabla a continuación que habla mucho sobre el efecto particular del carbón. Aquí tenemos sobre su lado, en la columna del lado izquierdo, diferentes perfiles con diferente contenido de carbón, entre 0.30 y 0.80 de contenido de carbón. Del lado derecho podremos observar 4 diferentes productos, uno de media pulgada, uno de 1 pulgada, uno de 2 pulgadas y uno de 4 pulgadas. ¿Qué alcanzan a observar? Vamos a concentrarnos en el producto de 1 pulgada. Observen la resistencia a la tensión de un producto de 1 pulgada que tiene un contenido de carbón de 0.3, 77 K6 o 77,000 P6 de resistencia a la tensión. Vámonos al extremo inferior. Observen cómo ese mismo producto de esas mismas dimensiones, pero con un acero de contenido de 0.80%, entonces tenemos una resistencia a la tensión de 146,000 PSI. Observemos esto gráficamente para ver más evidente esto. Observen cómo conforme va aumentando el contenido de carbón, en este momento podemos hacer una primera conclusión, que es que mientras más alto sea el contenido de carbón, entonces obtenemos una mayor resistencia a la tensión, ¿vale? Entonces, aquí podemos tener insisto, podemos hacer una primera conclusión. Mientras mayor sea el contenido de carbón, mayor podrá ser la resistencia a la tensión obtenida. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los aliantes? Como ustedes saben, el acero es una aleación de hierro y carbono principalmente. Sin embargo, para alcanzar ciertas propiedades se agregan ciertos materiales, ciertos elementos adicionales para obtener propiedades particulares. Observemos la tabla a continuación. Observen también que como la adición de otros elementos aliantes va a alterar las propiedades mecánicas del material. Muy parecido al efecto del carbón. No, tomen nota, del lado izquierdo tenemos diferentes elementos de aleación. Manganeso, tenemos níquel, tenemos cromo y tenemos molibdeno. Del lado derecho de la tabla tenemos 4 diferentes productos, nuevamente, media pulgada, 1 pulgada, 2 pulgadas y 4 pulgadas. Observemos, vamos a enfocarnos en el de 1 pulgada. Observen el contenido de manganeso, 1.77. Y la resistencia a la tensión, observen que es de 121,000 P6, perdón. Ahora, observen cómo cuando reducimos el contenido de manganeso, y incrementamos el contenido de cromo y de molibdeno, entonces ahora tenemos una resistencia a la tensión de 148,000 PSI. Es un aumento considerable. Observemos la gráfica. Observemos la resistencia a la tensión de los 4 productos cuando el contenido de los aliantes es solo manganeso, cuando los aliantes son manganeso, níquel, cromo, y cuando los aliantes son manganeso, cromo, molibdeno. Observen cómo aumenta la resistencia a la tensión dependiendo de la cantidad de aliantes. Entonces, en este momento podemos decir que los aliantes tienen un efecto directo sobre las propiedades del material. Entonces podemos sacar una conclusión. Bueno, vaya, pues échale montonales de cromo para que aumente la resistencia a la tensión. No funciona de esa manera. La primera limitante sería la economía. Los elementos de aleación son caros. Por lo tanto, si empiezas a agregar indiscriminadamente elementos de aleación, lo que vas a obtener es una aleación sumamente cara.
De hecho, eso lo vamos a ver en el tema de superaleaciones. Pero bueno, el punto es que en este momento podemos sí concluir que los elementos de aleación tienen un efecto importante en el material. Si solo nos concentramos en agregar elementos de aleación, pues bueno, tendremos una aleación sumamente cara. ¿Qué alternativas entonces tenemos? Vamos a hablar particularmente de este tratamiento térmico que es el más común y el que hemos escuchado casi todos, el temple. Siendo que la economía es una limitante bastante importante, especialmente en estos momentos, existen otros métodos para incrementar las propiedades o modificar las propiedades del material. Tal vez más de alguno de ustedes ha tenido el gusto de ver ese programa de History Channel de Desafío Bajo Juego. Es un programa muy didáctico, por cierto. Si quieren aprender sobre sobre los fundamentos de tratamiento térmico del acero, les recomiendo muchísimo ese programa. Y como han notado, el herrero lo que hace es calentar la pieza al rojo vivo, moldearla, malearla y luego sumergirla al agua fría. ¿Qué es lo que pasa cuando el acero que calientas al rojo vivo lo mandas al agua fría, al temple le llamamos? Pues obtenemos una estructura muy dura y muy resistente. ¿Qué tanto? ¿Cuál es el efecto del temple en los materiales? Bueno, vamos a tomar un ejemplo de distintos aceros con distinto contenido de carbono. Observen del lado izquierdo, distintos materiales con distinto contenido de carbono, y en el lado derecho tenemos una comparativa de la resistencia a la tensión antes y después del temple. Observemos el primer ejemplo de 15% de carbono. Antes del temple podríamos tener una resistencia a la tensión de 61,000 PSI. Observen cómo después del temple, sin agregar aleante, sin agregar carbono, lo que obtenemos es 75,000 PSI. Observen que es un incremento de 25% de la resistencia a la tensión sin agregar ningún tipo de aleante. Por otro lado, volvamos a la columna del lado izquierdo, hasta abajo tenemos 0.55% de carbono. Del lado derecho observemos la resistencia a la tensión, que es de 110,000 antes del temple y 162,000 después del temple. Es casi un 50% de incremento tan solo por el efecto del temple. Y lo podemos ver gráficamente aquí, todos los ejemplos que expresé en la tabla gráficamente en este gráfico. Observen cómo va incrementando la resistencia a la tensión conforme incrementamos el contenido de carbono. Eso ya lo habíamos notado. En segundo lugar, observen cómo aumenta la resistencia a la tensión. No es directamente proporcional. Observen conforme conforme aplicamos el temple. Entonces, este gráfico es muy evidente porque muestra la diferencia, cómo podemos incrementar de una manera muy sencilla las propiedades mecánicas sin agregar elementos de aleación. Ahora sí, una amplia gama de propiedades mecánicas se pueden obtener por procedimientos de tratamiento térmico. ¿Cómo definimos el tratamiento térmico? Como un conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento controlados. Muy importante. Operaciones de calentamiento y enfriamiento controlados. Vamos a ponerlo con negrita y subrayadas, ¿sale? El tratamiento térmico se define como una operación de calentamiento y enfriamiento controlados de una aleación en su estado sólido con el propósito de obtener propiedades específicas. Vamos a explicar lo que es una aleación en su estado sólido, pero a fin de cuentas lo que tenemos que quedarnos es que el tratamiento térmico son operaciones controladas con el fin de obtener propiedades particulares. Hasta lo que hemos visto, hasta este momento, podemos sacar una conclusión. La lógica nos indica que los cambios en las propiedades están determinados por los componentes del acero, es decir, el hierro y el carbono. Y es lo que vamos a estudiar justo en este momento.
Aquí les quiero compartir un ejemplo del impacto del tratamiento térmico. Observen cómo obtenemos diferentes resistencias a la tensión dependiendo del tipo de tratamiento térmico que apliquemos. Observen la resistencia a la tensión, por ejemplo, que tiene un material que ha sido recocido, la condición generalmente normal de forja. Otra condición normal de forja es el normalizado, pero observen cómo la dureza y la resistencia a la tensión se han incrementado en una proporción bastante considerable. Ahora, ese mismo material, observen cómo incrementa la resistencia a la tensión con el temple. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el recocido y el templado? Tres diferentes materiales, el mismo material, tres diferentes tratamientos térmicos, diferentes propiedades con diferentes tratamientos térmicos. Ahora, para entender el tratamiento térmico necesitamos pensar un poquito en el arreglo atómico de los metales. Para este ejercicio es muy sencillo. Imaginemos los átomos como pequeñas esferas que tienen un peso definido y, por supuesto, una fuerza de atracción entre ellos. En los metales, la ventaja que tenemos en los metales es que esta fuerza de atracción permite que los átomos se ordenen en patrones geométricos muy particulares, muy específicos, a los que vamos a llamar redes cristalinas. Que está aquí, por ejemplo, tenemos la red cúbica, tenemos la red tetragonal, observen que es como un tetraedro, y tenemos otro ejemplo que es la red hexagonal, que es muy común, por ejemplo, en las aleaciones de titanio. Entonces, observen, y esa es la ventaja que vamos a tomar en tratamiento térmico, de que cuando tengamos un metal, vamos a tener la ventaja de que tiene un arreglo particular, y esa es la ventaja que vamos a tomar para el tratamiento térmico. Ahora, hablando muy específico sobre el hierro, el arreglo atómico del hierro cuando está a temperatura ambiente, el arreglo se le llama cúbico centrado en el cuerpo, o ferrita, o le llamamos también hierro alfa. Observen cómo los átomos están distribuidos en un cubo, en donde cada átomo está en una esquina, en una de las aristas, perdón, y en la estructura cúbica centrada en el cuerpo, o ferrita o hierro alfa, lo que vamos a tener es un átomo en el interior de este cubo imaginario. Por eso se le llama cúbica centrada en el cuerpo. Ferrita, aquí sale el primer elemento que seguramente habrán escuchado mucho hablar a los metalúrgicos. La ferrita es precisamente la estructura del hierro puro que se presenta a temperatura ambiente. Ahora, el hierro tiene una particularidad que se llama alotropía. ¿Qué quiere decir? Que puede cambiar de estructura cristalina, muy particularmente cuando se sube la temperatura por arriba de los 912 grados Celsius, el hierro puro entonces cambia su estructura cristalina a una que se llama cúbica centrada en las caras. Sale o austenita o hierro gamma. Observen cómo cambia la estructura. De tener un átomo en el interior del cubo, ahora tenemos átomos en las caras imaginarias de este cubo, de este arreglo atómico. Entonces, esta particularidad, la alotropía del hierro, es la que vamos a tomar ventaja en tratamiento térmico, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos otro nuevo concepto que es austenita. Seguramente también han escuchado mucho sobre este término. Hablamos mucho de austenita, austenización, austenita retenida, son términos que vamos a platicar en el resto de esta conferencia, y sobre todo vamos a profundizar en posteriores webinars. Correcto. Entonces, cuando veíamos la definición de tratamiento térmico, hablamos de una serie de operaciones de enfriamiento y calentamiento controladas en solución sólida. Eso es muy importante. ¿Qué significa en solución sólida? Pensemos en un ejemplo más sencillo, como el azúcar y el café. Cuando nosotros agregamos azúcar a nuestro café, el azúcar aparentemente desaparece, pero no, estamos de acuerdo en que no desaparece, simplemente se ha disuelto. Entonces, de la misma manera en que el azúcar se disuelve en el café,
es una analogía muy simple para cuando hacen la fusión de los materiales que forman al acero. Es decir, el hierro es nuestro café y los elementos aliantes se disuelven en solución líquida. Ahora, cuando el hierro se enfría, entonces pasa a una solución estado sólido. Esto es muy importante porque todas las modificaciones que vamos a hacer en tratamiento térmico las vamos a hacer en estado sólido. Muy importante porque no, quiere decir que no tenemos que volver a fusionar, ¿vale? Esa es la particularidad de la solución sólida. Ahora, hablemos de los elementos de aleación en la solución. El carbono, como ustedes saben, es uno de los elementos principales de la aleación del acero. El carbono, sin embargo, no sé si sabían, pero es muy poco soluble en la ferrita. Entonces, cuando va subiendo la temperatura hasta cambiar la estructura austenita, entonces cambia porque el carbono es completamente soluble en la austenita. Todo esto va a depender de la temperatura a la que calientes el material y de la concentración o la cantidad de carbono. Cuando el carbono está en exceso en la ferrita como el carbono no es muy soluble en la ferrita expulsa el carbono en una forma que se llama cementita. Seguramente también han escuchado a los metalúrgicos hablar de este término. La cementita es un compuesto intermetálico, aquí pueden ver la fórmula de carbono y hierro, precisamente, que se presenta por la expulsión de la ferrita, que lo avienta por la baja solubilidad que tiene el carbono. Ahora, observarán del lado derecho una gráfica que seguramente habrán visto mucho, el famosísimo diagrama metastable hierro-carbono. Es un diagrama de fases. En metalurgia usamos mucho los diagramas de fases para analizar aleaciones metálicas. En un diagrama de fase lo que tenemos en el eje horizontal es la concentración de los elementos y en el eje vertical lo que tenemos es las temperaturas. Observen, por ejemplo, como les expliqué hace un momento, cuando el contenido de carbón es 0, observen que a partir de los 712, aproximadamente a los 712 grados Celsius, entonces empezamos a cambiar de ferrita a austenita. De hecho, por un buen rato tenemos una mezcla de ferrita y austenita y cuando alcanzamos el hierro puro, cuando el hierro puro alcanza una temperatura por arriba de los 900, entonces tenemos ya nada más austenita. Podemos seguir subiendo la temperatura hasta de plano fusionar el material. Ahora, observen cómo ese comportamiento cambia dependiendo de la concentración del carbono. Observen, por ejemplo, esta línea de aquí que en metalurgia le llamamos A3 o AC3, que es donde está completamente soluble el carbono y presentamos puramente austenita. Como conforme aumentamos el contenido de carbón, la temperatura a la que se presenta la austenita totalmente empieza a descender, llega hasta un punto y luego empieza a subir. Entonces, esto es muy importante porque es necesario entender que dependiendo de la concentración de carbono y dependiendo de la temperatura, entonces es cuando vamos a tener en diferente proporción la austenita. Por cierto, un dato adicional, a partir del 2% de carbono, a partir de esta línea más o menos, de aquí para acá, a las aleaciones de hierro-carbono se le llama fundiciones. Y de aquí para acá, de menos de 2% para acá, se les llama aceros, ¿sale? Entonces, un acero es una mezcla de hierro-carbono, más o menos hasta el 2%. Adelante del 2% de carbono ya se le llama fundiciones. Es un dato adicional. No, el día de hoy no vamos a hablar de fundiciones, vamos a hablar particularmente de conceptos fundamentales de acero. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más. Ya sabemos cómo se comporta el carbono dentro del acero dependiendo de la proporción de y además dependiendo de la temperatura. Para esto vamos a echar mano de los famosísimos diagramas de fase. Ahora bien, hablemos particularmente del hierro gamma o la austenita. En este punto podemos concluir que las propiedades finales de un tratamiento térmico va a depender de dos factores esencialmente: la composición del acero y las condiciones de enfriamiento.
Podemos concluir en este momento, para hacer muy sencillo este tema, que al emplear bajas velocidades de enfriamiento, es decir, enfriamientos muy lentos, se obtienen en general estructuras suaves y dúctiles. Por otro lado, cuando realizamos enfriamientos muy rápidos, lo que obtenemos son estructuras duras y de mayor resistencia. Vamos a discutir un poquito eso más adelante y en los siguientes temas. Entonces, ya sea por la composición o la velocidad de enfriamiento, la clave para entender el tratamiento térmico del acero en particular está en el control de la austenita y sus productos de transformación, ¿correcto? Entonces, muy importante, lo que tenemos que quedarnos en este momento es que en el acero lo importante es el control de la presencia de austenita y los productos de su transformación al momento de enfriar. Generalmente para este tipo de análisis echamos mano de otro tipo de diagramas que seguramente también nos han escuchado nuestros amigos profesionistas de otras áreas, que es el diagrama TTT, que significa temperatura, tiempo, transformación. El diagrama hierro-carbono es muy práctico y es muy didáctico porque nos permite ver de manera inmediata las interacciones del hierro y carbono. Sin embargo, tiene muchas limitaciones. La primera de ellas es que solo analiza el efecto del hierro y el carbón, pero no analiza la parte de los elementos aliantes que alteran mucho las gráficas. Por otro lado, el diagrama hierro-carbono no considera los enfriamientos ni sus velocidades. Por lo tanto, no nos permite determinar cuál es el enfriamiento que necesitamos para ese material en particular o para un material en particular. El diagrama de carbono es muy útil, es una muy buena referencia, pero no es el único gráfico del que echamos mano en tratamientos térmicos. Tenemos que echar mano de otras cosas también. Entonces, pasemos a otro producto de transformación que es la perlita y la esferoidita. Entonces, hablábamos en los aceros de carbón, la austenita solo existía por arriba de la línea AC3, ¿lo recuerdan? En donde los átomos de carbono, todo el carbono está disuelto en la red austenítica. Es decir, todo el carbono aparentemente desapareció en el café de austenita. Entonces, vamos a imaginarnos para este ejemplo que aumentamos la temperatura por arriba de la austenita. Ya todo es austenítico. Y empezamos a bajar la temperatura. Una vez que empezamos a descender de 727 grados Celsius, por ejemplo, el exceso de carbono empieza a escapar de la red austenítica porque se está convirtiendo en ferrita. Y recordemos, la ferrita no le gusta el carbono, es poco soluble. Entonces, cuando va sucediendo el enfriamiento que permite un escape ordenado de los átomos de carbono, entonces se dice que estamos recociendo el acero, o el término annealing. El acero es recocido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos un enfriamiento muy lento, lo que hacemos es que permitimos que el carbono se escape de una manera ordenada y tranquila, y entonces obtenemos una estructura que al microscopio le llamamos perlita en algunos casos, o dependiendo de la concentración de carbono le llamamos esferoidita. Por ejemplo, en los aceros de bajo carbono la estructura perlita se considera generalmente satisfactorio para operaciones de manufactura como corte y formado. Sin embargo, en aceros alto carbono la perlita no es ideal, por lo tanto necesitamos una estructura que se llama esferoidizada, la esferoidita. ¿Qué diferencia hay entre la perlita y la esferoidita? Bueno, ambos es carbono, ambos es una mezcla de ferrita y cementita. Recuerden la cementita, el compuesto intermetálico del que hablamos. La diferencia es la forma que se ve al microscopio y, por supuesto, sus propiedades mecánicas. La perlita, por ejemplo, al microscopio se ve como lo notan en el recuadro del lado derecho. En este recuadro observarán una especie de huella digital, de hecho así reconocemos que es perlita. Observen las láminas de la cementita. Estas láminas son cementita, precisamente el compuesto intermetálico que expulsa la ferrita, y la parte blanca es justamente ferrita. Esta estructura de ferrita y cementita se le llama perlita. Habrá notado unos nombres muy particulares, yo no los puse, fue un francés a principios del siglo XX que se le ocurrieron todos estos nombres. No me pregunten en este momento de dónde salieron, eso es para otro tema. Pero en fin, la perlita es una mezcla de ferrita y de cementita. Ahora bien, como les comentaba, la perlita no es generalmente la estructura más apta cuando
el acero es de alto carbono. Entonces, en ese caso necesitamos esferoidizar. La esferoidita es también una estructura de ferrita y cementita. La diferencia es que en este caso tenemos aquí una serie de bolitas o esferoides, precisamente por eso se llama esferoidites, en una matriz ferrítica. Lo blanco es la ferrita, es decir, recuerden, la ferrita, el carbono no es muy soluble en la ferrita, por lo tanto lo expulsa de manera de cementita. Y entonces, a la hora de expulsarlo, podemos obtener dos diferentes estructuras, la perlita o la esferoidita, que a fin de cuentas es una mezcla de ferrita con cementita. Ahora bien, aquí es cuando podemos echar mano del diagrama hierro-carbono. Muy importante, esta línea de abajo, lo vimos un poquito antes, en el diagrama hierro-carbono, esta línea de abajo se llama AC1 o A1 y esta línea de aquí se llama AC3 o A3. Para simplificar, muy sencillo, todo por debajo de A1 es ferrita más la cementita, ya sea en forma de perlita o en forma de esferoidita, pero todo por abajo de la línea AC1, abajo de 712 grados Celsius, vamos a poner ferrita más perlita o ferrita más esferoidita. Por otro lado, si empezamos a subir la temperatura por arriba de los 712, ya vamos a tener mezclas de austenita ferrita, y austenita cementita, y llegando a un punto por arriba de la línea AC3, todo absolutamente es austenita, es decir, el carbón está completamente disuelto. Esta es la parte importante del tratamiento térmico. En los tratamientos térmicos lo que necesitamos determinar es si necesitamos subir por arriba de la línea AC3 o no necesitamos subir por arriba de la AC3. Hay muchos tratamientos que se pueden realizar por abajo de la línea AC1, es decir, sin transformación austenítica. Y por otro lado, en contraste, la mayoría de los tratamientos térmicos del acero requieren una transformación completamente austenítica, es decir, superar la línea AC3 para asegurar que todo el carbón esté disuelto, ¿sale? Entonces, hasta este momento podemos concluir que hay dos líneas que son particularmente importantes en el diagrama hierro-carbono. Una es la línea AC1, una es la línea AC3. Esto es lo que nos va a determinar el diseño de los tratamientos térmicos posteriormente. Hablemos de otra estructura que se llama martensita. En el ejemplo anterior estábamos enfriando el acero desde la austenita a una velocidad muy tranquila, muy lenta, digámoslo así. Sin embargo, cuando el acero lo enfriamos de manera rápida, entonces las condiciones cambian por completo y la estructura resultante, como siempre, va a depender de la cantidad de aliantes y su velocidad de enfriamiento. Cuando el enfriamiento desde la zona de la austenita es lo suficientemente rápido para que no permita la transformación, entonces los átomos de carbono quedan atrapados en la red austenítica. Es decir, no le diste tiempo suficiente para que el carbono escapara de la red de austenita. Y entonces la estructura resultante le vamos a llamar martensita. La estructura martensítica es la que se obtiene de un temple rápido y tiene una apariencia al microscopio acicular, es decir, con forma de agujas. Observemos la imagen que tenemos del lado derecho. Observen la forma acicular. Esa precisamente es la estructura que caracteriza a la martensita. La martensita es una estructura de mayor dureza que la perlita y la ferrita. Es una estructura también de mayor resistencia y es la que generalmente estamos buscando obtener en operaciones de temple. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el efecto de la microestructura? Este es un gráfico muy evidente. Observen la dureza que se presenta cuando la estructura del acero es esferoidal. Recuerden, una estructura de esferoidita usualmente es muy útil para aplicaciones de maquinado formado. Por ejemplo, el alambrón que se emplea para fabricar tornillos está esferoidizado primero. ¿Para qué? Para facilitar el corte. Entonces, la dureza que buscamos en una esferoidita es relativamente baja si la comparamos contra otras estructuras. Ahora bien, si lo comparamos con una estructura perlítica, observemos cómo la dureza ha subido.
La estructura perlítica generalmente la vamos a encontrar en aceros recocidos o normalizados. Ahora bien, observen cómo cambia la dureza cuando hacemos un tratamiento térmico de temple y obtenemos martensita. Observen cómo la dureza se ha duplicado o se ha triplicado en algún caso en comparación con otras estructuras. Entonces, ya podemos sacar una conclusión en este momento. La dureza o la resistencia va a depender de la estructura presente en nuestro acero. Ahora bien, hasta este momento solo hemos hablado del efecto del carbono y tenemos que considerar que el acero tiene muchos más aleantes. ¿Y qué va a pasar? Cuando tienes más aleantes, entonces tenemos una alteración en la zona austenítica y por lo tanto tenemos que cambiar las condiciones de enfriamiento o más rápido o más lento. En este caso ya no podemos usar, como les comentaba, el diagrama hierro-carbono porque precisamente solo presenta los elementos hierro y el elemento carbono y no presenta el efecto de la transformación. Tenemos que echar mano de los diagramas TTT. Y observen cómo cuando cuando agregamos aliantes, la forma del diagrama TTT cambia por completo. Observen este diagrama de aquí, que es un diagrama un poquito más común. Y observen cómo cambian estos diagramas dependiendo de las diferentes composiciones. Aquí tenemos 4 diferentes diagramas TTT con diferentes composiciones y observen cómo estas narices, que se le llama nariz a esta curva, cambian dependiendo del contenido de aliante. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque para realizar un enfriamiento efectivo y convertir todo en martensita, es decir, llegar a esta zona de aquí, tenemos que pasar rápidamente el enfriamiento por esta zona sin tocar esta nariz. Observen cómo dependiendo de la composición del acero, entonces tenemos diferentes narices y por lo tanto requerimos diferentes velocidades de enfriamiento. Entonces, ¿de qué va a depender la selección o la temperatura y el enfriamiento de un material? Va a depender absolutamente de sus aliantes. Que va a provocar que la austenita sea más resistente o más sencilla de convertirse. Con excepción de los elementos aluminio, cobalto y cobre, todos, absolutamente todos los elementos aliantes tienen un efecto en los diagramas y todos tienen efecto en la presencia de austenita. Por lo tanto, en este momento podemos concluir que tenemos que tener en consideración los aliantes del acero para ver el efecto que va a tener sobre nuestras curvas de transformación. ¿Correcto? Ahora, por último, seguramente también platicando con los colegas metalúrgicos les habrán platicado de la austenita retenida. ¿Qué es la austenita retenida? Como su nombre lo deja más o menos claro, es aquella austenita que se resistió o que sobrevivió al enfriamiento y no se alcanzó a enfriar. Este gráfico que tenemos aquí, perdón, esta fotografía, esta micrografía que tenemos del lado derecho, es muy evidente. La austenita es lo blanco que observan aquí. Observen la martensita, recuerden la forma circular, la forma de agujas. Esa es la estructura que queremos. Aquí está más decente, pero observen cómo acercándose a la superficie obtenemos mayor cantidad de austenita retenida. Es decir, austenita que no se alcanzó a transformar por el ciclo de enfriamiento. La austenita retenida en la mayor parte de los casos es un problema. No en todos, pero casi en todos es un problema muy grande. Y generalmente la presencia de austenita retenida va a depender de los elementos aliantes, de la temperatura a la que se realizó la austenización y de las velocidades a las que se realizó en el temple. Entonces, es muy importante en este momento considerar que debemos controlar la composición, deberemos controlar la temperatura de austenización y deberemos controlar la velocidad con la que se enfría el material. Como les comentaba, en la mayoría de los casos la presencia de austenita retenida en exceso es nocivo, pues provoca puntos de baja dureza, de baja resistencia, que va a ser más proclive a la deformación y a fracturas espontáneas, incluso ya en operación. Por eso, como metalúrgicos tenemos un poquito de temor a la presencia de la austenita retenida y es algo que tratamos de controlar en los procesos de tratamiento térmico del acero. Perfecto. Entonces, recuerden, este curso
es de fundamentos. Este primer webinar lo enfocamos más a fundamentos y sobre todo a los elementos que constituyen el acero. En futuras presentaciones vamos a hablar un poquito más particularmente sobre tratamientos específicos como el recocido, el normalizado, el temple y el revenido. Por el momento vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Lo que sabemos hasta este momento es que las propiedades del acero van a estar en función, uno, del carbono, del contenido de carbono y en segundo lugar de los elementos aliantes. Podemos concluir en este momento que los aliantes del acero son los que van a determinar las propiedades del acero. También podemos definir a partir de ahora qué es el tratamiento térmico, que es un conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento controladas de la aleación en su estado sólido con el propósito de obtener propiedades específicas. Es decir, el tratamiento térmico no solo es un calentón, es un control del calentamiento, es un control del enfriamiento, ¿sale? Para obtener la propiedad específica, la propiedad mecánica específica. Podemos en este momento también concluir que el acero tiene dos estructuras principalmente cuando está en estado, cuando es en estado puro, es decir, cuando el hierro es puro, a temperatura ambiente se va a presentar en forma de ferrita, que recuerden que es una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, cada que también le vamos a llamar hierro alfa. Por otro lado, el mismo hierro en estado puro, arriba de los 912 grados Celsius, ahora cambia a una estructura cristalina austenita o hierro gamma, que es una estructura cristalina cúbica centrado en las caras. A esa propiedad de un mismo material tener diferentes estructuras cristalinas se le llama alotropía. Ahora, cuando el carbono se encuentra en exceso en la solución sólida, entonces se expulsa de la ferrita y en un compuesto intermetálico que le vamos a llamar cementita, que es básicamente carburo de hierro. Ya sea por la composición o por el enfriamiento, la clave para entender los procesos de tratamiento térmico está en el control de la austenita, es decir, de la temperatura de la austenita, y en el control de sus productos de transformación, es decir, cómo enfriamos para obtener diferentes productos. Cuando la velocidad del enfriamiento es lo suficientemente lenta, vamos a decirlo en términos genéricos, que permite un escape ordenado de los átomos de carbono, decimos que el material se recose. Cuando damos un enfriamiento demasiado rápido, lo suficiente para no permitir que el carbón se escape de la austenita, entonces estamos realizando un temple. Y generalmente la estructura resultante va a ser la martensita, que es una estructura de alta dureza y alta resistencia. Recuerden aquí, hasta este momento cerramos con el tema de austenita retenida, que es la austenita que no se alcanzó a transformar en el proceso de enfriamiento, que ha sobrevivido el ciclo de tratamiento térmico y que generalmente, en la mayoría de los casos, la austenita en exceso tiene un efecto nocivo en el tratamiento térmico, perdón, en el material. Ok, perfecto. Ahora bien, hablemos entonces, vamos a dar un espacio para hacer preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del bloque de preguntas y respuestas. Y también para los que tengan acceso al chat, también pueden hacer preguntas en el chat. Aquí hay una pregunta muy buena de Arturo Aranda. Nos preguntan, ¿cómo puede coexistir la austenita retenida a temperatura ambiente si el diagrama hierro-carburo de hierro indica que solo puede encontrar por encima de 727 A1? Esa es una pregunta muy, muy buena porque de hecho, perdón, vamos a quitar vamos a ponerlo de este lado. Es una pregunta muy buena porque de hecho la martensita, tienes razón, solo puede existir de manera natural por arriba de los 727 grados. De hecho, la martensita es una estructura artificial.
la martensita no se ve en la naturaleza, es una estructura forzada y le llamamos metaestable. Una estructura metaestable quiere decir que pues no es estable y que de hecho eventualmente se va a convertir de nuevo a perlita perlita, o si lo calentamos de nuevo sería austenita. Entonces es una pregunta muy buena. Lo que estamos haciendo al presentar martensita y o austenita retenida es forzar una situación que no es natural. Entonces, gracias por la pregunta, Arturo, porque efectivamente lo que hacemos nosotros en tratamiento térmico es ir en contra de la naturaleza y forzar una estructura que no existe naturalmente. Me pregunta Miguel Cabrera, ¿es cierto que la martensita es más dura pero más frágil? Sí, Miguel, es correcto. Recuerda que la respuesta del metalúrgico siempre va a ser depende y nos cae gordo esa respuesta. La martensita efectivamente es una estructura de mucho mayor resistencia, pero que presenta el pequeño defecto, el inconveniente de presentar también una alta fragilidad. Por eso la selección de los tratamientos térmicos va a depender absolutamente de la aplicación. Es decir, si sabemos que ese material va a ser sometido a impactos, probablemente tendremos que pensar cuál es la relación de martensita que queramos, o incluso por ahí Luis Flavio nos comentó de la vainita que vamos a hablar en webinars posteriores. La vainita es una estructura intermedia de la que no discutimos el día de hoy, pero que tiene alta dureza, pero una mayor resistencia a la fragilidad, no es tan frágil. Entonces, sí, la martensita es dura, también es más, pero también es más frágil. Ok. Vamos a ver tenemos muchas preguntas. Esperemos, por cierto, si no alcanzamos a contestar todas sus preguntas el día de hoy, las vamos a contestar vía correo electrónico. Ok, aquí hay una pregunta. Bueno, hay muchas, vamos a verlas. Ok, esta es una pregunta muy buena de Daniel Murillo. Dice que si la austenita retenida se puede eliminar posteriormente con otro proceso. Sí, no. Hay un proceso muy bueno, de hecho, que se usa muy poco, que es un proceso criogénico, que consiste en bajar el material todavía más temperatura, más abajo de la temperatura ambiente, para terminar de completar la transformación de la austenita retenida. Es un procedimiento muy bueno que nos permite ayudar a eliminar la austenita retenida. Cuando eso es posible, cuando es posible bajar las temperaturas criogénicas. El problema es que cuando no tienes el equipo para bajar temperaturas criogénicas, entonces te quedaste con un material con exceso de austenita retenida. Dice, ¿qué efectos, Big H nos pregunta, ¿qué efectos nocivos tiene la austenita retenida y cómo evalúan esa condición? Excelente pregunta, Vic. La austenita retenida tiene el problema de provocar puntos donde se va a presentar fractura, porque estás forzando a estructuras diferentes a convivir en el mismo espacio. Es decir, si tú pones un cubo con un tetaedro, lo que haces es estás forzándolo. El problema es que eventualmente va a provocar una fractura. La mayoría de las especificaciones de tratamiento térmico nos determinan la cantidad de austenita retenida presente en un material. Eso lo va a determinar tu especificación de tratamiento térmico o tu especificación de material. ¿Cómo se ve? Hay varios métodos. El método más sencillo es vía microscopio, que básicamente es hacer una preparación de la muestra metalográfica, atacarla, verla al microscopio y hacer un análisis cuantitativo de la presencia de austenita retenida. Se puede hacer manualmente mediante tablas, mediante comparativos, o se puede usar un analizador de imágenes que ya realiza una comparación de manera matemática. Hay otro método que es por difracción de rayos X. Ese está muy interesante, también es un método muy bueno. Tiene la ventaja de que es muy rápido y es muy efectivo, la difracción de rayos X. El problema es que requieres de otro equipo. Entonces, si no cuentas con un equipo de difracción de rayos X específico para eso, no puedes determinar la austenita retenida vía análisis metalográfico. Nos pregunta Celina Corona, cuando el material sale con dureza baja, ¿puede ser causado por la austenita retenida? Si realiza otro calentamiento, ¿se libera? Otra vez respuesta depende. Sí puede ser causa de... La austenita retenida sí es causa de baja dureza. Ahora bien, la solución depende mucho, probablemente.
hay varias cosas, como les comentaba, y dependerá de la especificación cuánto es lo permitido que tienes de austenita retenida. Me pregunta Jonathan Sánchez, si ya austenicé el material y ya lo llevé a Martencita, ¿qué sucede al hacer si lo vuelvo a hacer el proceso de nuevo? Excelente pregunta, Jonathan. Si vuelves a calentar el material por arriba de la austenita, vuelves a disolver el carbono. Entonces tienes otra vez austenita con carbono disuelto. La teoría dice que entonces puedes austenizar de manera infinita, porque lo que haces es simplemente volver a disolver el material, ¿sale? Ahora bien, pues muchos dicen, bueno, para arreglar el tratamiento térmico mal hecho que hicimos, pues vuélvelo a austenizar y vuélvelo a templar. Claro, aquí hay un pequeño problema. Cada vez que haces calentamiento y enfriamiento, provocas distorsión a la pieza. Entonces, si bien la física en teoría nos permite hacer muchas cosas, por otro lado, la vida real nos dice, pues no, estamos limitados por la cantidad de distorsión que puede aceptar el material. En algunos casos no hay tanto problema, en algunos casos como los engranes o como flechas, sí es un gran problema. Entonces, aquí hay que hacer, la recomendación más sencilla es hacer el tratamiento térmico bien a la primera. Por eso hice mucho énfasis en calentamiento y enfriamiento controlado. Tenemos que controlar la temperatura de austenicización y tenemos que controlar la velocidad de enfriamiento. Aquí nos hace una aclaración, Cándido, una acotación, si puedes comentar de los esfuerzos de deformaciones que ocurren en el temple. Perfecto. Gracias, Cándido. Claro que sí lo comento. Ese es tema que tenemos reservado para la parte para el webinar de temple y revenido, pero puedo adelantar un poquito. El problema que existe a la hora de realizar el temple, además de obtener una alta resistencia y una alta dureza, es que también vamos a obtener dos cosas, que es la deformación, además de una cantidad de esfuerzos residuales increíbles. Estamos hablando de que convertimos el material desde los 700, 900 grados Celsius y lo bajamos así a temperatura ambiente. Eso provoca una cantidad de tensiones en el material que se tienen que liberar de alguna forma. El tratamiento térmico, que no hemos platicado el día de hoy porque está programado para el siguiente webinar, para el 102, es el revenido. Después de templar una pieza, siempre debes revenir. ¿Por qué? Porque al templar provocas esfuerzos residuales que se tienen que liberar de alguna forma. Si no los liberas, entonces la pieza los va a liberar por sí solo. Es por eso que existe el revenido, que es un calentamiento muy por abajo de AC1, que consiste precisamente nada más en liberar las tensiones las tensiones residuales. Gracias por pedirme comentar eso, Cándido. Ok. Miguel Rubén Terán me dice, ¿puede repetir el ejemplo del resorte y la cuerda de piano? Ambos son 1060. ¿Se puede corregir el TT ejecutado con un recocido? Ok, Miguel, sí, comentaba que tanto el resorte, un colchón, como la cuerda de los pianos es un material muy parecido, si no es que el mismo. Similar a un ANSI 1060. Era nada más para explicar mi punto de que mismos materiales pueden obtener diferentes propiedades, como se obtienen a través del tratamiento térmico. ¿Se puede corregir tratamiento térmico mal ejecutado con un recocido? Sí, se puede con un recocido, con un normalizado. A fin de cuentas, recuerden lo importante, por arriba de la línea AC3, todo se convierte otra vez en austenita, es decir, el carbón se disuelve. Por abajo de AC1, todo es ferrita. Esa es la importancia de conocer esas líneas y las transformaciones, ¿sale? La teoría dice que todo se puede, pero vamos a platicar mucho sobre recocido y normalizado en el siguiente webinar, para que no se les olvide asistir. Uy, Yedid, ¿cómo podemos prevenir la distorsión y qué controles podemos tener en su proceso? Ok, la distorsión es un tema de todos los días y es un tema un poquito difícil de responder ahorita en el poco tiempo que tenemos. Sin embargo, una de las principales soluciones es mantener la uniformidad del horno, de temperatura de tu horno. ¿Por qué? Porque cuando el material se calienta a diferentes temperaturas es cuando tenemos mayor distorsión. ¿Por qué? Porque se está creciendo en algunas partes de la pieza más que en otras. Entonces, la primera recomendación que puedo hacer es la uniformidad de temperatura. Hagan sus pruebas de uniformidad de temperatura para identificar los puntos calientes y más fríos del horno.
La otra viene por el diseño del fixture que se usa para el tratamiento térmico. Definitivamente el fixture, incluso la posición, especialmente cuando hablamos de flechas, es muy importante cuando hablamos de temas de distorsión. El medio de temple y la velocidad de enfriamiento en general son los mayores elementos que aportan la distorsión. Entonces, también es un tema que podemos discutir más adelante. Ivonne Contreras nos comenta, ¿hay una manera de poder detectar o bien medir los esfuerzos residuales en las piezas una vez templadas? Si estas no requieren ser revenidas. Ok, Ivonne, sí, como comentábamos hace un momento, hay dos métodos, uno destructivo y otro no tan destructivo. Uno es la inspección metalográfica y la otra es un análisis de difracción de rayos X. Ventaja de la difracción de rayos X es muy rápido y es muy efectivo, es muy confiable. Desventaja, requieres un difractor de rayos X especial para austenita retenida. Si estas no requieren ser revenidas, mira, una regla, un roll of thumb, como dicen los gringos, una regla es todos los aceros se deben de revenir. Hay algunos materiales que por sus aliantes, sí, tienes toda la razón, hay algunos aliantes que por sus aliantes, de hecho, puedes retardar el revenido, te puedes tardar un buen rato en realizar el revenido. Y yo he visto varias aplicaciones que no requieren revenido. Sin embargo, estas son aplicaciones muy particulares. No es la generalidad. La regla general es aplicar el revenido. Ok, perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Les quiero agradecer a todos enormemente por asistir a nuestro webinar. Espero de verdad que les haya gustado. Como les comentaba, la intención de este webinar es proporcionar los fundamentos de tratamientos térmicos y términos metalúrgicos de una manera muy sencilla, no hablando como metalúrgico que no se le entiende nada. Entonces, espero de verdad que este pedazo de información les haya ayudado y que les permita tomar mejores decisiones en su labor día a día. Recuerden que tenemos programados 3 webinars más para esta serie de webinars. Tenemos 3 más referentes a control de temperatura. Y vamos a continuar con la serie de tratamiento térmico porque esto solo fue la introducción en nuestra segunda temporada de webinars de GTS. A nombre de todo el equipo de GTS México, Querétaro, Coahuila, Sonora, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.